En el marco de los festejos por el aniversario 65 de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, presentamos el ciclo de entrevistas Pasillos de la Memoria, en el cual docentes de diversas generaciones comparten su experiencia sobre lo que les ha significado ser miembros de esta comunidad académica. Su testimonio, rico en matices y resonancias, constituye un capítulo fundamental de nuestra historia universitaria. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos muy felices de estar aquí. Estamos celebrando el 65 aniversario de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana y para eso les traemos una serie de entrevistas con profesores. Algunos de ellos fueron alumnos en esta facultad, otros estudiaron en otras universidades y luego vinieron a dar clases aquí. Entonces, en esta ocasión vamos a adentrarnos un poco más en su carrera, en sus intereses académicos, pero también un poco en su vida personal, en los libros que les gusta leer o incluso escribir en algunos casos. En esta ocasión nos acompaña el profesor Luis David Meneses. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí. Perfecto. ¿Qué cambios ha notado usted desde que entró a la facultad ahora? Supongo que los tiempos cambian, los intereses de los chicos son distintos, cada grupo tiene su personalidad, por así decirlo, ¿no? Sí, pues yo trabajando en la universidad, en esta facultad específicamente tengo 5 años y pues ha habido una serie de cambios muy interesantes, algunos debidos a pandemia, pero casi todos se deben a que, como tú dijiste, cada una de las generaciones tiene intereses distintos. Quizás lo que más vemos cambiar es la forma en la que se expresan de manera cotidiana. Uno como estudiante siempre está al pendiente de las nuevas maneras de expresarse y de las nuevas maneras de hablar, y las redes sociales nos han dado una movilidad en la lengua muy interesante. Entonces te puedo decir que así los cambios básicos de mis estudiantes es que los chistes que hacían hace 5 años ya no valen ahora, y los que están ahora no sabemos si van a durar 3 o 4 años más. Y te hablo de esto porque es una de las cosas que siempre es muy evidente para todos nosotros como profesores, no solamente en las aulas de letras españolas, sino en toda la universidad. Y bueno, yendo un poquito más atrás, pues como tú decías, algunos de nosotros fuimos estudiantes en esta facultad. Yo entré a esta facultad hace 20 años como estudiante y te puedo decir que ha habido cambios sustanciales, ¿no? Tan solo los espacios que tenemos son totalmente distintos, ¿no? Cuando yo entré hace 20 años, solamente éramos la mitad de un pasillo, que es hasta este salón donde estamos, y todo hacia el fondo, ¿no? No había un centro de cómputo, no había un centro documental. Nosotros veíamos las películas que nos ponía el maestro Mario Muñoz en el aula F12, que es quizás tan grande como esta, ¿no? Y ahí estábamos 35 estudiantes, ¿no? Con él, encerrados. Claro, no había pandemia, no había muchas cosas, y tenía las máquinas, había todo un rack para reproducción de sonido, estaba el proyector, y era, o sea, si lo vemos en comparación de lo que tenemos ahora, pues era todo muy rústico, ¿no? Ahora ya tenemos pues un aula específicamente acondicionada para la proyección de películas, que siempre es algo importante en la facultad. Tenemos un aula con computadoras, que es un centro de cómputo. Tenemos un centro documental propio que se ha ido construyendo basado en las donaciones de profesores, de estudiantes, de gente que ha venido a la facultad, lo ha visto y ha dicho, tengan, yo les doy estos libros. Ahí se encuentran también algunas de las tesis, no quisiéramos que todas, pero la verdad es que no están todas. Y ha habido muchos cambios, ¿no? Además, con la partida de la Facultad de Pedagogía a su nuevo campus, hace ya muchos años, pues la facultad se pudo expandir un poquito, ¿no? Así fue como estirarse, así como después de estar pues con una faja, ¿no? Así como que se distendió, y ahora ya somos un pasillo de la unidad de humanidades, ya no solo somos medio pasillo, y eso da gusto, ¿no? O sea, uno como estudiante que estuvo 20 años hace,
cuando llegas y ya llegas como profesor, llegas en otra, pues ya con otras características, ¿no? También ya pasaste por otros procesos y ves que la facultad, aunque muchos de tus profesores siguen y ahora son tus colegas, ha cambiado mucho, ¿no? Y eso es importante porque nos da una noción de continuidad, el hecho de que nuestros profesores se permanezcan o hayan permanecido desde hace 20, 30 o 50 años, ¿no? El maestro Mario. Pero también nos da una noción de que no están estáticos, que se ha avanzado, nos hemos adaptado a las épocas, ¿no? Y eso también es importante. Sobre todo en una universidad pública, que a veces parece que por ser una institución pública avanza muy lento, ¿no? Paso a pasito, ¿no? Como, no tan rápido quizás como alguna institución privada. Quiero regresar un poco a esto que mencionas sobre los cambios en el habla. Seguramente a usted le interesa por ser lingüista. Porque a mí antes, cuando yo estudié en la Facultad de Letras, no me tocó este cambio que debías elegir entre estudiar lingüística o estudiar literatura. Pues yo llevé materias tanto de lingüística como de literatura. ¿A usted le tocó eso, tener que elegir? Sí, nosotros veníamos con el plan que le llamamos el plan 90, seguramente tú hiciste el plan 2005, y ese plan que tú hiciste duró 15 años, lo acabamos de cambiar hace poquito, ya tenemos un nuevo plan, es una remodelación, ¿no? No está todo nuevo, pero sí hay cambios sustanciales. Seguimos todavía sin dejarlos que elijan entre lengua y literatura, porque de repente, pues nuestros profesores se dieron cuenta que como hacíamos esta división en áreas, ¿no? En áreas terminales, los que se iban a lengua, los que iban a literatura, quienes estábamos en lengua perdíamos mucha de la instrucción en crítica literaria, ¿no? Teníamos una instrucción muy sólida en teoría literaria en los primeros 4 semestres, pero después ya la especialización en la crítica no lo lográbamos. Siempre el área de lengua era un poquito más fuerte porque había otros profesores, había pues más materias por cómo se componía el claustro de profesores cuando se hizo el plan 90, ¿no? Entonces, al jubilarse el profesor Alberto Espejo en 2005, esta área quedó muy, ¿cómo decirlo? Pues quedó coja, ¿no? Se fue una de las personas que sostenían mucho el área, y esta área de lengua siempre se nutría de profesores por horas, ¿no? Por asignatura. Cuando él se va, pues venía también la reestructuración, se cambia y se decide que no íbamos a dejar que solamente supieran lengua o que solamente supieran literatura. Creemos que un estudiante de lengua y literatura hispánicas tiene que saber moverse hacia ambos lados, ¿no? Y bueno, sí, a nosotros nos tocó ese plan en donde escogías a la mitad de la carrera y definitivamente tenemos una inclinación, quienes hicimos salir de la lengua, y tenemos una inclinación mayor hacia hacer posgrados en lingüística y hacia especializarnos en esa área del estudio del lenguaje, de las estructuras, de las funciones, pero no específicamente en la literatura, ¿no? Sino en el habla cotidiana, en el discurso político, en la expresión, ¿no? Común y corriente. Y quienes estaban en ese plan 90 sobre el área de literatura se convirtieron más como en críticos literarios, bueno, al final de cuentas somos bien poquitos, si lo revisamos, el porcentaje de egresados que se dedica a la investigación, ¿no? Y que ha regresado a trabajar en universidades es minúsculo. Casi todos los egresados nos dedicamos a la docencia, ¿no? A la docencia, a la edición, a la gestión cultural, y de repente se vio que especializarnos tanto en un área o en otra, en este principio, que es como la base muy general, no resultaba tan conveniente, ¿no? Además, bueno, por la configuración ya lo dijimos, del claustro de profesores, que siempre nos impone como una forma de hacer las cosas.
Claro, es muy importante saber un poco de todo, ¿no? El mismo mercado yo creo que ahora lo está pidiendo de esa manera. Pero quiero regresarme un poquito y preguntarle cómo surgió su interés por la lingüística, porque yo recuerdo mis clases de lingüística que eran como las matemáticas de la carrera, o algo así lo vivíamos. O sea, me acuerdo de mis libretas de español de cuando analizábamos oraciones que parecían aquello unas ecuaciones, ¿no? Pues mira, yo desde que entré, yo quería ser escritor. De hecho, antes de entrar a la carrera, hice un diplomado en creación literaria que ofertó la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Nunca supe por qué no lo ofertó la Facultad de Letras, pero todos los profesores eran de la Facultad de Letras, ¿no? Estaban el maestro José Luis, la doctora Lidia, el maestro Mario, el doctor Ángel Fernández, ¿no? O sea, había un cuerpo de personas que se dedicaban a la literatura, que escribían. Y entonces yo, antes de entrar a la facultad, hice ese diplomado, y cuando entré, pues yo tenía la idea muy clara de que quería ser escritor. Y cuando llevé las primeras materias, para mí resultó muy agradable esto de hacer ecuaciones en español, ¿no? Aunque yo era un prófugo, es que yo era un prófugo no de las matemáticas, sino de la física. Una mala experiencia en secundaria me aleja de la física, pero siempre tuve esta inclinación como hacia la ciencia, y me sentía muy cómodo, ¿no? Haciendo estas, como dices, como ecuaciones, y me di cuenta poco a poco que para la forma en la que yo experimentaba la literatura, el dedicarme como hacia la crítica y solamente hacer la teoría me iba a alejar, ¿no? O sea, desde mi punto de vista me iba a alejar de la creación, y consideré que era mejor conocer todas las estructuras de la lengua, las funciones de la lengua en profundidad, de tal manera que al conocer realmente las reglas de cómo estaba constituida nuestra lengua, nuestra expresión, yo pudiera en algún momento, tal vez no romperlas, pero sí doblarlas a mi favor, ¿no? Que al final de cuentas eso es la literatura, ¿no? Crear una anomalía dentro de la expresión común que sea tan sorprendente que se vuelva algo, pues, mítico, por así decirlo. Ahora, la lingüística ha enfrentado bastantes prejuicios, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cree que la RAE es la que dicta cómo hablar, que tal persona habla mejor o peor, y etcétera. ¿Se le ocurren algunos otros prejuicios? Mira, sobre todo vienen del desconocimiento, ¿no? Cuando a mí la gente me pregunta ¿a qué te dedicas o qué estudiaste?, ¿no? Y yo les digo, lingüística. La respuesta es, ¿no? O sea, como que no hay nada, ¿Y en qué letra vas? Sí, o a veces me dicen, ¿estudiaste letras? ¿En qué letra vas, no? Este prejuicio de que el sonido que la lengua está hecha de letras, no de sonidos. Eso es como, y no está solamente hecha de sonidos, ¿no? Sino de sonidos que traen una idea. Pero tenemos este prejuicio, como todo lo vemos escrito en esta cultura, ¿no? En la cultura occidental todo está escrito, entonces creemos que las letras son algo totalmente fijo y que no debería cambiar, ¿no? Entonces, sí, hay estos prejuicios acerca de la RAE, pero lo que el gran público no se da cuenta es que justamente en las masas, justamente nosotros como hablantes, alimentamos a la RAE. O sea, si ustedes o si nosotros vemos textos publicados en 1909, a principios del siglo XX, vamos a encontrar un montón de faltas ortográficas desde nuestra perspectiva, ¿no? Y nos preguntaríamos entonces, bueno, ¿qué la ortografía no ha sido siempre la misma, ¿no? Si nosotros intentamos leer el Quijote en una edición, en la edición Princeps, ¿no? En la primera edición que salió, vamos a encontrar que habrá algunas grafías que ni siquiera entendemos, ¿no? Porque por la forma en la que se hacía, y habrá alguna ortografía que ni siquiera podemos interpretar, ¿no? O sea, ya nos queda muy lejos. Y a veces pensamos, como hablantes, que la ortografía es algo muy fijo, ¿no? Es algo que tiene que estar fijo porque nos da estabilidad. Entonces, de alguna manera, el gran público piensa como, ¿cómo decirlo? Asigna culpas,
¿no? Y entonces, pues es más fácil culpar a la institución que si es hegemónica, si es colonial, si es, ¿no? Todo esto. Pero definitivamente, ¿quién la alimenta? Nosotros mismos, los hablantes, las instituciones, sobre todo. Y no todo es malo, ¿sabes? La existencia de la RAE, yo siempre le digo a mis estudiantes, todos nos quejamos de la RAE, ¿no? Todos decimos, maldita RAE, arruinó a la lengua, ¿no? Arruinó al español. Pero la verdad es que, viéndolo en perspectiva, de todas las lenguas coloniales que hay en el mundo, el español, el portugués, el francés, el inglés, ¿no? Que son las lenguas, bueno, el holandés un poco menos, ¿no? Pero estas 4 lenguas son como fuertemente colonialistas. El francés y el español son las que tienen más cohesión entre todos los territorios en donde se esparció. ¿Por qué? Porque en Francia existe la Alianza Francesa, ¿no? Que es como una especie, y existe la Academia, ¿no? Que es como una especie de ente concentrador que le da homogeneidad a la enseñanza de la lengua como segunda lengua. Y aunque en España no exista, bueno, el Instituto Cervantes no tenga la misma fuerza que la Alianza Francesa en cuanto a la enseñanza de español como segunda lengua, sí, la existencia de la Academia, de la RAE, le da una cohesión para todos los territorios americanos que no tuvo el inglés. Por ejemplo, el inglés es una lengua que no tuvo academia, ¿no? Y entonces, cuando Inglaterra hizo la Commonwealth, de repente se empezó a esparcir el inglés. ¿Y qué es lo que pasa? Un lingüista muy importante del siglo XX, David Crystal, dice que ya no hay un inglés en el mundo, sino hay muchos ingleses, ¿no? World Englishes. Y entonces nos habla del inglés de la India, y el inglés de Australia, y el inglés de Nueva Zelanda, que son más o menos parecidos a esos dos, y el inglés de Inglaterra y el inglés de Estados Unidos, todos tienen estatus de lengua madre. Y aparentemente son inteligibles entre sí. Pero cuando tenemos un estudiante de la India que va a hacer un posgrado o va a hacer una licenciatura en Estados Unidos, los hablantes no le entienden, ¿no? Los hablantes norteamericanos, los que nunca han salido de su territorio, que nunca han salido ni de su rancho, ¿no? No le entienden porque tiene una fonética, una fonología un poco distinta. Y el problema que tenemos, al que nos enfrentamos, es que de repente puede llegar un alemán o un mexicano que habla un perfecto inglés nivel C1, C2, pero como es extranjero, lo mandan a clases de regularización en inglés, y al muchacho de la India, que nadie le entiende, ninguno de sus compañeros le entiende, no lo pueden mandar a eso porque es su lengua materna. ¿Sí me explico? Entonces el español ha tenido una homogeneidad en toda América y en España muy interesante, que no lo encontramos en otra lengua, y siendo que es una de las lenguas más extendidas en el mundo, me parece, digo, esto no es una apología de la RAE, ¿no? Pero es para mostrarte un poco los claroscuros, ¿no? Los contrastes que trae dentro de sí. Y bueno, ya, te dejo hablar. Por último, la RAE no es totalmente lingüística. En la última edición de la nueva gramática de la lengua española sí hay muchos lingüistas involucrados, ¿no? Se ve ahí claramente la mano de don Ignacio Bosque, que es el santo patrono de los lingüistas hispánicos. Pero la RAE trae un trasfondo de investigación gramática que era prelingüístico, y todavía en este libro de 2011, que es la última gramática que tenemos completa de la RAE, todavía vemos algunos de esos resquicios, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que seguirse la tradición. Hablábamos hace un momento sobre la literatura como rompedora de las formas de la gramática, ¿no? Como eso que le da maleabilidad a la lengua, ¿no? Algunos ejemplos conocidos son el Quijote o Shakespeare, que inventan nuevas formas de hablar o de decir y que ahora son lugares comunes, ¿no? De tanto que las hemos utilizado. ¿Puede pensar en algún autor que haga esto? Híjole, te podría decir casi todo lo del canon. Te lo voy a decir de esta manera. Humberto Eco, que es un gran semiótico, bueno, fue, ¿no? Uno de los padres de la semiótica, decía que para que algo fuera estético, para que existiera la obra de arte en cualquier rama del arte,
lo que la obra tenía que hacer era insertarse en una tradición artística y proponer un giro, proponer una ruptura pequeña, pero proponerla, y a partir de esa ruptura que genera una ambigüedad con respecto de la tradición presente, se genera el goce estético, ¿no? ¿Por qué? Porque a nuestra mente lo que le gusta es la regularidad. Nuestro cerebro siempre está buscando regularidades. Y la literatura, las grandes obras literarias, lo que hacen es que de repente tenemos una forma de hacer la literatura, ¿no? Y llega un autor y dice, bueno, sí, ya conozco toda esta forma de hacer literatura, ya la hemos hecho, ¿qué les parece si le cambio este componente, ¿no? Y rompo esta forma? Entonces el lector va a venir leyendo la obra y de repente, ¡pau!, se encuentra con ese componente que le mete una ambigüedad, que le mete una ruptura con respecto del canon que ya se conoce, y entonces genera como una incongruencia que nos genera una sorpresa. Esa sorpresa produce placer. Y así es como Umberto Eco explicaba un poquito la existencia del canon literario, ¿no? Y la existencia de ciertas obras de literatura que rompen, ¿no? O sea, que como que marcan época, ¿no? Hablando en la literatura mexicana, siempre hablamos, por ejemplo, de Juan Rulfo. Siempre hablamos, ¿no? Siempre, de hecho, pues ya lo vimos, ¿no? Almadelia Murillo nos dice que todos somos hijos de Rulfo, ¿no? Porque así somos los mexicanos, ¿no? Sí. Pero se nos olvida, por ejemplo, en toda esa camarilla, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y todos ellos que hicieron el boom, se nos olvida siempre Elena Garro, ¿no? Con Los Recuerdos del Porvenir, que es una obra magistral que rompió mucho. Yo podría decirte, o sea, me atrevería a decir que es la mamá olvidada. O sea, si Juan Rulfo es el padre ausente, Elena Garro es la mamá olvidada del boom latinoamericano, ¿no? Y, o sea, por decirte algo, ¿no? De obras que rompieron realmente el canon literario. Y bueno, vamos teniendo, conforme pasan los años, otras obras más, ¿no? También muy influyentes, que a veces en la Facultad de Letras decimos, sí, pero vamos a dejar que pasen unos 10, 20 años para ver cómo se asienta todo el revuelo que ha armado, ¿no? Italo Calvino tiene una frase que me gusta mucho en su libro de Por qué leer los clásicos, que dice, sí, hay clásicos indiscutibles como Juan Rulfo, por ejemplo, pero se preguntaba, ¿es tu clásico? ¿Como lector es tu clásico o te dice algo? Usted puede pensar en algún escritor que a lo mejor no sea del canon, pero que usted diga, es que este sí es mi clásico. Híjole. Un escritor que no sea del canon y que sí sea mi clásico. Puede ser contemporáneo, puede ser incluso no de habla hispana, por ejemplo. Mira, es que hay un escritor que es del canon y no es del canon. ¿Me explico? No es del canon literario hispanoamericano, pero pertenece un poquito o sea, se mueve en las esferas del canon porque sí, estuvo muchas veces nominado al Nobel y nunca lo ganó. Se llama Ismail Kadare. Yo lo conocí por vías del maestro José Luis Martínez Suárez. Y hay una obra que es fenomenal de él que se llama El Nicho de la Vergüenza y es la más canónica de él. Pero a mí me gusta otra de él que se llama El Expediente H, en donde habla acerca de una hipótesis del origen de la Odisea y la Ilíada, basada en que estas historias bajaron desde las montañas de los Balcanes, ¿no? Entonces, él es albanés, entonces es obvio que iba a tomar un tema de los Balcanes, ¿no? Radicado en Kosovo un tiempo, publicado sobre todo en París, en Gallimard. Por esto digo que sí pertenece al canon, pero no específicamente al canon literario hispanoamericano. Y ese es uno de mis clásicos, ¿no? Para mí es como súper importante su obra, la manera en la que me hizo descubrir muchas cosas acerca del arte de la literatura. Pues sí, me pegó, ¿no? Sobre todo porque en esta obra del Expediente H, pues ¿cómo te digo? Los protagonistas son lingüistas, ¿no?
Entonces, Claro. entonces, tenía que ser mi clásico. Claro, ¿no? sí. Ok, bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿tiene alguna recomendación literaria para los jóvenes que nos estén viendo? Híjole, sí, pues podríamos recomendarles a los de siempre, pero no lo vamos a hacer aquí. Muy bien. Últimamente nos gusta en la facultad leer mujeres, no por una cuota de género, sino porque hace 20 años no nos enseñaban tanta literatura escrita por mujeres, pero si tienen la oportunidad de echarle mano a alguno de los libros de Cristina Peri Rossi, que es una escritora del Cono Sur, es excelente narradora, también es excelente poeta, y más recientemente también Pablo Montoya, que es un escritor colombiano, próximamente me parece que va a estar de visita por acá, y sus obras, es que, ¿cómo te diré? Es como, él es mi nuevo clásico preferido, ¿no? O sea, ya está en el canon, pero es que hace cuento, hace poesía, hace ensayo, hace escritura académica, ¿no? Como que lo ha hecho todo. Y se ha dedicado 30 años a esto, y apenas hace 6 o 7 le empezaron a reconocer toda su obra. Entonces, él es como de los nuevos clásicos, por así decirlo, ¿no? Entonces, si pueden leer a Pablo Montoya, a Cristina Peri Rossi y a un mexicano que se llama Juan Pablo Villalobos, Fernanda Melchor, ¿no? Yo prefiero, la verdad, a Juan Pablo, porque además estudio aquí en la facultad, ¿no? Entonces hay una cosa como de gremio. Pero, bueno, esas serían las recomendaciones. La fiesta en la madriguera de Juan Pablo Villalobos. Hay un librito de Cristina Peri Rossi, que son 4 cuentos que están muy chiquitos, que es muy bueno, se consigue de manera digital. Y Pablo Montoya también, aquí en México solo se consigue de manera digital, pero si tienen oportunidad de echarle mano, hay uno que se llama Adiós a los próceres, y es una reinvención, una reimaginación de los próceres colombianos, que a lo mejor convendría también que alguien más lo hiciera con los próceres mexicanos, pero él lo hizo de una manera magistral, así que hacerlo ahora ya sería copiar. Bueno, ahí estaba la idea, pero ya no. Bueno, muchas gracias amigos por habernos acompañado en esta charla de literatura, de lengua, en honor a la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Y por favor, no se pierdan en los demás videos que tenemos para ustedes. Nos vemos muy pronto.